¿Qué tal, estimado estudiante? En esta ocasión veremos el siguiente tema, que trata del planteamiento de la problemática, justificación, objetivo y elementos teóricos del plan de investigación. El contenido que tenemos es el título y problemática, justificación y objetivos, y por último, marco teórico. Empecemos con el primer contenido, y está en referencia al título del proyecto de investigación. El título es lo primero que el potencial lector observa de acuerdo a sus intereses, ¿no? Por lo tanto, inicialmente este título debiera ser atractivo para el lector y para poder seleccionar la investigación que más le convenga. Inicialmente no es necesario colocar el título inmediatamente, porque esto se va a ir fomentando a través del desarrollo del proyecto. En la medida que uno vaya investigando, indagando, va a ir madurando las ideas y por lo tanto al llegar seguramente al objetivo general ya va a tener una idea más concreta y podría proponer ya un título definitivo. Por eso que inicialmente, como digamos como referencia, podemos tener 3 o 4 propuestas de título para luego ya escoger el definitivo. Eh, Acá tenemos algunos ejemplos. Evaluación del aprendizaje matemático desde el enfoque por competencia aplicado en la unidad de educación educacional Santa María de la ciudad de Guayaquil. Entonces, se puede visualizar lo que se quiere hacer, el contexto y el lugar donde se va a realizar. Es un título aceptable. También tenemos otra propuesta, ejecución y análisis de una unidad didáctica de aprendizaje cooperativo para estudiantes con discapacidad física. Entonces también puede ser aceptable. Entonces, desde ese punto de vista, en la medida que uno va indagando y va profundizando en el tema, eh, sí ya se va haciendo una idea de lo que uno puede proponer como título. Bueno, como les dije anteriormente, hay una secuencia lógica, empezando con el planteamiento del problema. Ahora, qué se desea plantear eh, en un planteamiento de problemática? ¿O cómo se debe hacer? Primero, identificar el tema, el contexto, y también realizar una descripción detallada de la problemática, eh, refiriéndolo a elementos importantes de los cuales se puede caracterizar. Eh, También es importante el recurso de la información, como les mencioné anteriormente. En la medida que uno va profundizando en el tema, eh, se va adquiriendo una madurez. Esta madurez nos lleva a tener criterios que son importantes para el conocimiento del tema del cual uno va a desarrollar. Ahora, en el aspecto, digamos, de la redacción, eh, se recomienda de que eh, no se no se plantee el problema o la descripción con mucha retórica o con mucho adorno, eh, digamos, en la descripción. Entonces, eh, se, se sugiere que sea simple, pero claro. Eso en términos de redacción. Y también se recomienda de que esta descripción sea, digamos, utilizando la tercera persona del verbo. Cualquier verbo que se vaya a utilizar eh, se, se maneja en términos de la tercera persona y no de la primera persona.
porque lo que se pretende es dar formalidad a este documento. Bueno, resumiendo, hay elementos que uno puede considerar en el planteamiento del problema. Por ejemplo, como les mencioné anteriormente, realizar una descripción y presentación concreta de la problemática. Definir el contexto de la problemática y también dar a conocer algunas características. También es necesario definir el ámbito espacial y temporal de la problemática. También es necesario identificar los sujetos o los potenciales participantes en la investigación, ya sea como beneficiario eh, de esta investigación o simplemente como participante para darle un contexto también. Y como también se puntualizó, es importante definir también el aspecto teórico, en qué, cómo está situado en el aspecto teórico. No es necesario llegar y establecer, digamos, una profundidad como lo que se podría hacer en el marco teórico. Porque el marco teórico es para eso, es para profundizar más en el tema, en ciertos elementos, ¿no? Pero acá se pide digamos, algunos detalles del contexto teórico, en donde seguramente van a aparecer algunas variables que se utilizan, digamos, para ir definiendo la problemática. Respecto a la formulación de preguntas de investigación, se hace necesario que el investigador esté concentrado en la investigación propiamente tal, entrando en dinámicas como revisando fuentes documentales y haciendo consultas y también, ¿por qué no?, entrevistando a expertos. Entonces, ¿qué es lo que se persigue con esto? Que se adquiera un fundamento sólido sobre el tema. Y también eh, eh, poder realizar algún tipo de preguntas concretas de investigación. Eh, para el investigador, por ejemplo, estas preguntas van a representar la oportunidad de investigar y aclarar algunas dudas que se tienen sobre el tema, lo cual es importante y ya le da, por ejemplo, una directriz sobre el tema. Ya uno empieza a tener, digamos, una línea de investigación respecto al tema. Entonces, eh, estas preguntas van a servir, en definitiva, para orientar la investigación. También va a servir para que el investigador se sitúe en ese escenario y no pierda de vista, digamos, eh, el tema y no se vaya por otro lado, ¿no? Entonces, pueden surgir eh, estas preguntas que básicamente, como les menciono, son de orientación. Bueno, acá yo tengo algunas preguntas de algunos temas que son las siguientes. ¿Cómo se dan las relaciones interpersonales en la escuela, por ejemplo? O la unidad educativa, digamos, de, de interés de la investigación. ¿Qué rol juega la evaluación en la educación? ¿Cómo se determina la calidad en la enseñanza? Entonces, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la primera pregunta, ¿cómo se dan las relaciones interpersonales en la escuela o en la unidad educativa, en la unidad educativa pertinente? Uno va a identificar, por ejemplo, la variable, que en este caso puede ser la relación interpersonal. La otra pregunta tenemos la evaluación de la educación. También tenemos otra variable, que es la evaluación. Tenemos la tercera pregunta,
que se refiere a la calidad en la enseñanza. Entonces tenemos otra variable que es la calidad. Entonces, la idea es que se vayan definiendo estas variables para que se pueda direccionar estas respuestas. ¿Ok? Entonces, luego vamos a ver cómo se van, digamos, orientando estas preguntas y seguramente en el objetivo pertinente. A continuación tenemos nuestro segundo contenido, que es justificación y objetivo. Respecto a la justificación, consiste en brindar una descripción breve, concisa y precisa de las razones por las cuales se considera válido y necesario realizar la investigación. Entonces, considerando esto, la justificación es necesaria en términos prácticos y teóricos para definir los beneficios y también la importancia que tiene la investigación. Para esto también se considera la utilidad, la aplicabilidad y la novedad que puede tener el tema de investigación. Entonces, también si es convincente, digamos, esta descripción y justificación, va a poder de alguna forma también justificar elementos que son necesarios para el desarrollo de la investigación, como son el recurso, digamos, material, el recurso humano, si es el caso, el presupuesto, el tiempo. ¿Ah? Entonces, tiene que ser de tal forma la descripción que pueda ser convincente y justificar completamente la investigación. Ahora, hay una cosa que también cabe señalar. La justificación, si es necesario, volver, por ejemplo, al planteamiento de la problemática o del tema de interés, se puede hacer y rescatar algunos, digamos, pasajes teóricos que pueden ayudar a la justificación, digamos, de la investigación. Entonces, tampoco hay que descartar, digamos, en esta dinámica que uno va entrando cuando va desarrollando el proyecto de investigación. ¿Ah? Entonces, es bueno considerarlo, digamos, que en el desarrollo uno tiene que ir visualizando y volviendo a los apartados pertinentes. ¿Ya? Ok. A continuación, tenemos la formulación de los objetivos de la investigación. Como ustedes ya saben, se pueden clasificar en objetivos, en un objetivo general y objetivos específicos. La verdad que sí hay investigaciones donde se pueden proponer más de un objetivo general, pero la recomendación es que sea uno nomás. El objetivo general constituye el logro que permita dar respuesta a la pregunta de investigación. Es un enunciado general que sintetiza las metas del estudio con sus partes y el efecto final que se debiera esperar o alcanzar. El objetivo específico o los objetivos específicos se puede manifestar como los pasos que se necesitan para alcanzar el objetivo general. Desde, digamos, considerando lo que se expuso ahora, estos objetivos específicos se pueden, digamos, caracterizar porque son medibles, son concretos y pueden ser hasta sucesivos. También se debe decir de que a través de estos objetivos específicos también se puede plantear o se definen las actividades de la investigación. Entonces,
es importante destacar esto porque en algunos casos el estudiante, normalmente el estudiante, no relaciona esto con respecto a la metodología. Y hay que tenerlo en cuenta porque cuando uno propone objetivos específicos, eh, seguramente ya estamos pensando en las actividades que hay que desarrollar para poder alcanzar, digamos, los resultados pertinentes y dar respuesta a la investigación pertinente también. ¿Mm? Entonces no hay que perder de vista esto. Para sintetizar un poco lo que hemos visto, acá yo propongo un cuadro que puede ser bastante didáctico y que podemos utilizar, ¿no? Bueno, el primer punto es el planteamiento del problema, en donde nosotros, como ustedes saben, tenemos que describir la problemática en base, digamos, a elementos que nosotros tenemos que proponer. Por ejemplo, la revisión documental, ¿ya? Y bueno, ya hay otros elementos también que se pueden utilizar para ir describiendo la problemática. Eh, Luego tenemos la formulación de las preguntas. O pueden ser preguntas o puede ser una pregunta. Acá también al realizar esta formulación vamos a tener variables que intervienen y, eh, y, y en esta etapa ya nosotros tenemos que tener un grado de madurez para poder realizar bien estas preguntas y direccionar bien el tema de investigación. Posteriormente, eh, como ya se hablaron de los objetivos y el objetivo general habla de los logros que, digamos, serían en razón de las respuestas de las preguntas de investigación, es importantísimo este punto, porque planteando los objetivos nos va a llevar a las respuestas, digamos, de la investigación. Acuérdense, son directrices. Entonces, en el momento que yo planteo el objetivo, en este caso el objetivo general, eh, tendríamos que llegar, al, digamos, a contestar eh, la problemática o dar solución a la problemática o viabilizar la investigación. ¿Ya? En este punto nosotros definimos el trabajo de investigación, ¿ya? Estableciendo el objetivo general y los objetivos. Nuestro tercer contenido es el marco teórico. Está constituido por procesos que dan cuenta de ideas, modelos y categorías de análisis que son adoptados por las disciplinas y la comunidad académica en general. El fundamento teórico cumple funciones específicas en el marco del proyecto. Se debe destacar que antes de pasar a las funciones específicas, eh, se debe destacar que el marco teórico, eh, de repente, en la bibliografía vamos a encontrarlo con distintas estructuras. Bueno, en el texto base que yo le hice llegar, eh, claro, considera, por ejemplo, el antecedente de investigación, antecedentes de la problemática, fundamentos teóricos, eh, que, que más, la hipótesis y variables, digamos, operacionales. Desde ese punto de vista, creo que los tres primeros están bien. En cuanto a la parte de hipótesis, creo que eh, si se va a considerar una hipótesis, en algunos casos se realiza, qué sé yo, el marco teórico y posteriormente se puede proponer la hipótesis. O sea, el orden que uno ocupa eh, de acuerdo a la investigación eh, no es tan estricto, sino que esto es de acuerdo a la estructura. Entonces, bueno, la idea es que mantengamos un orden. En relación a las funciones que ocupa este marco teórico,
se debe señalar que se considera, por ejemplo, integrar dentro de las teorías ya existentes nuevo conocimiento que la investigación generará. Además, también ubicar el problema planteado en el contexto de los principales debates teóricos en la disciplina y mostrar cómo la investigación propuesta pone a prueba ideas establecidas u ofrece nuevas. También se puede, digamos, decir, eh, clarifica la visión del problema de investigación formulado, a- ayudando a precisar los aspectos que se estudiarán, que es un punto sumamente importante. También sirve para orientar la búsqueda de respuestas a la pregunta de investigación, eh, sugiriendo nuevas hipótesis. Y por último, proporciona bases conceptuales para interpretar la información recogida en el desarrollo de la investigación. Con respecto a los antecedentes, se debe destacar que digamos, eh, este elemento puede considerar antecedentes de la investigación o antecedentes del problema que se está estudiando. Eh, es una compilación de ambos en donde la idea es, digamos, realizar una indagación sobre estudios que ya se han realizado y que sean un aporte para la investigación que uno está llevando en curso. También sirven para reforzar los argumentos del investigador en, en cuanto a la línea de investigación que está siguiendo. También orienta al lector para sobre temas que ya conoce y que a lo mejor quiere conocer, eh, digamos, en un tema definido. Otro tema que también es importante destacar son los fundamentos teóricos. Básicamente la revisión de la literatura. Eh, Esta revisión de literatura consiste en localizar y resumir información existente acerca del problema que uno está estudiando. También debe tenerse en cuenta que la pertinencia y la calidad eh, son bastante importantes y no se debe privilegiar la cantidad, debido a que se pueden dar casos de que en la búsqueda que uno tiene se va a encontrar con a lo mejor literatura bastante amplia y extensa, pero que no hay un aporte real, por ejemplo, en la parte conceptual teórica. Entonces, más vale tener digamos, una información eh, un poco más resumida, pero que aporten a la, a, a la parte conceptual teórica. Eh, el propósito de esta revisión eh, consiste en ampliar conocimiento, evitar fallas de planeación, utilizar diseños adecuados y por último seleccionar o modificar instrumentos que se vayan a utilizar, por ejemplo, mediante la metodología. Los aspectos de la revisión de la literatura es bastante útil y bastante importante, debido a que nos ayuda a formular un problema de investigación. Eh, Orienta la información con la cual se cuenta. También es posible, digamos, conocer eh, publicaciones sobre el tema que uno puede, digamos, o quiere desarrollar. Eh, También provee el contexto conceptual. Define si la investigación es viable, digamos, desde el punto de vista práctico. Y también es importante porque nos provee también de instrumentos para aplicar en la metodología. Eh, ya teniendo, digamos, claro
estos puntos, también es necesario identificar los tipos de fuentes. Podemos tener fuentes de hechos, estadísticas, descubrimientos, resultados, también de teoría o interpretación de información. También podemos tener fuentes de métodos de investigación y procedimientos, opiniones de expertos, puntos de vista de los expertos. También se pueden, digamos, tener acceso a acontecimientos, a situaciones particulares. Entonces, recopilando y teniendo la información indicada, nosotros podemos ser capaces de fortalecer nuestra investigación. En relación a las fuentes que mencioné anteriormente, se pueden clasificar como fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las fuentes primarias constituyen de alguna forma el objetivo de cualquier investigador porque proporcionan datos de primera mano. Estas pueden ser o se pueden dar como ejemplo artículos de publicaciones de revistas, monografías, tesis, documentos oficiales, etc. Las fuentes en secundaria consisten en compilaciones, resumen y listado de referencias publicadas en un área de conocimiento en particular. Es decir, son fuentes que están filtradas en donde se han procesado la información y son también importantes para el investigador. Ahora, respecto a las fuentes terciarias, se trata de documentos que son compendios en donde tenemos nombres de revistas, puede ser nombres de instituciones, en donde uno también puede adquirir eh, simposios o los nombres de los simposios eh, para tenerlos como referencia, ¿no? Organización de la revisión de la literatura. Este tema es bastante importante debido a que antes de ponerse a escribir el marco teórico, se debe, digamos, reflexionar sobre la organización de la información. Y surgen distintos y diversos tics que uno puede señalar. Por ejemplo, trabajar mediante escritos y realizar mapas mentales o diagramas de flujo para la organización de la información. También la literatura debe enlazarse de alguna manera significativa y presentarse de forma tal que surja de manera clara el fundamento lógico para el estudio. También identificar los temas principales y su orden de presentación, revisar notas, hacer resúmenes y por último determinar el lugar en que encaja cada una de las citas. Otro tema que es importante es el proceso de construcción de la teoría. Este está encaminado a desarrollar un contexto conceptual amplio en el cual se ubica el problema. Este referente conceptual tiene la función de dar al investigador una perspectiva acerca del problema, por lo cual eh, nos dará también la fortaleza para argumentar y formar algunos criterios científicos. Eh, También este conocimiento eh, será de vital importancia para relacionar lo que es el tema de investigación con la teoría conceptual que uno va adquiriendo. Algunas de las características de la revisión de la literatura eh, se pueden citar a continuación. Amplía la descripción y análisis del problema de estudio planteado. Orienta hacia la organización de datos o hechos significativos para describir las relaciones de un problema con las teorías existentes. Y por último, integra la teoría con la investigación. Son elementos que ya de alguna forma se han dicho y bueno, es bueno también repasar para que se tenga claridad sobre estos temas. Eh,
Otro eh, tema importante es la definición de los términos y variables. La importancia de esto es que se puedan definir cada uno de estos términos y variables para que no se puedan producir ambigüedades. La idea es que se definan conceptualmente, ya que en el transcurso, digamos, de la elaboración del documento, o en este caso el proyecto de investigación, eh, pueden ir saliendo conceptos que el lector puede interpretar, digamos, desde su punto de vista. Pero si ya uno tiene la definición de estos términos, va a ser más fácil que el lector aclare lo que está pensando sobre el concepto en sí. Ahora, respecto a las variables, son importantes, digamos, definirlas conceptualmente, porque la idea sería posteriormente clasificarla y hacer la operacionalidad de las variables. Si se tiene claro de qué se trata cada una de las variables que están presentes en esta investigación o en la investigación en cuestión, es mucho más fácil clasificarla y realizar esta parte que es la parte operativa. Bueno, estimados estudiantes, eh, hasta acá llega esta presentación y, eh, digamos, para terminar, a continuación les dejo las preguntas para que ustedes las puedan contestar y les sirva de orientación para los temas que estamos estudiando. Bueno, hasta una próxima ocasión y que estén muy bien.